Amén. Pero quisiéramos ver cómo es que cuando Dios entra en un hogar, aquí vemos por la palabra de Dios que cualquiera que recibe a Cristo, Dios deshace todo lo que no es Cristo. Cuando recibimos a Cristo, Dios deshace todo lo que no es Cristo. Donde entra Dios, el diablo se desgracia. Y vemos que Satanás reinaba en este mundo. Y entró Dios en forma de hombre. Desgració a Satanás por completo. Lo noqueó. Terminó con el pecado, terminó con la maldición. La maldición todavía la vemos en esta tierra porque la gente no viene a Cristo. Pero todo aquel que viene a Cristo cambió de reino y Satanás queda inoperante. Por eso parece ridículo que los creyentes tengan miedo a la muerte. Es algo totalmente inconcebible. No pueden ver el mundo espiritual. Eso es lo lamentable. Aquí vemos un espectáculo. Cuando Cristo entra, cuando Dios entra, entró al mundo, despedazó. Satanás lo destruyó. Entró en el infierno, lo destruyó. Ahora tiene la llave del infierno y de la muerte también nuestro Señor. Pero aquí, en este espectáculo, vemos que nuestro Señor fue llevado por los filisteos y lo pusieron junto a Dagón. Permítanme leer. Primera de Samuel, capítulo 5. Los filisteos tomaron el arca de Dios, la trajeron desde Eben-Ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón. Pobrecito Dagón, ¿verdad? Le metieron en la casa donde Dios entra, que la casa que sea. Amigos, si usted es satanista, si usted tiene pacto con el diablo, reciba a Cristo para que vea lo que Cristo hace a todos los demonios que tiene dentro de su cuerpo. Tiene que largarse. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué pasó, predicador, en la casa de ese Dios llamado Dagón? Por cierto, ese Dios llamado Dagón estaba hecho probablemente de yeso, de madera, de qué, lo que fuera. Pero ese Dagón es hecho por mano de hombres. Porque así manifiesta Satanás a sus seguidores. Mientras que Dios dice, no te harás imagen de nada. Dios dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, necesario es que adoren. Y dice la Biblia, tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, lo pusieron, gloria a Dios. El siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana. He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. La tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Quién hizo eso? Amado amigo, el mundo espiritual es más real. El mundo espiritual es más real que lo visible. Tenga presente que lo visible vino de lo invisible. Lo real es la eternidad. Lo real es la eternidad. En la eternidad habitaba Dios con Cristo y el Espíritu Santo. Ellos inventaron el tiempo. Ellos crearon los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas y todo. Ellos lo hicieron para enviar a Jesús en forma visible, para luego enviar a la iglesia, la cual tiene que calificar para poder casarnos con Cristo, demostrar que somos fieles ante un mundo lleno de podredumbre. Aquí también Dios está manifestando en una enseñanza muy poderosa. Casa donde entra Dios, el diablo se tiene que largar. ¿Acaso no sabían esto también Pedro, Pablo y los discípulos o apóstoles? Sabían bien esta reseña. Ahora ellos sabían
los apóstoles y nosotros también sabemos que la iglesia es la manifestación de Cristo en nuestros cuerpos. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia? Es la manifestación de Cristo en nuestros cuerpos, que somos el cuerpo de Cristo. Muy bien, en ese tiempo el arca estaba allí. Dagón, que es Satanás, no puede estar. Imagínate que esa cochinada de diablo quiso sentarse, quiso hacer su solio junto al trono de Dios. Dios le metió un sopapo, lo lanzó abajo, amado hermano. En el lugar donde quiso estar Luzbel, allí vamos a estar juntamente con Cristo sentados. Mira el lugar donde Dios nos da. Eso lo sabe el diablo. Satanás sabe perfectamente el lugar que la iglesia le corresponde. La iglesia no son seres humanos. La iglesia es un cuerpo espiritual, es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos eternos. La iglesia salió de Cristo. La iglesia es poderosa. La iglesia es la generación sobrenatural maravillosa en esta tierra, que ni la corriente del mundo, ni la corriente de la carne, ni la corriente satánica no puede pararnos. Porque la iglesia es entendida. Somos el cuerpo de Cristo. Y así como Cristo entró en la casa de Dagón, donde nosotros entramos, Satanás tiene que retirarse. El problema es que el pueblo de Dios no tiene entendimiento. No sabe, no conoce, no se guarda. La Biblia dice que el Hijo de Dios se guarda y el maligno no le toca. ¿Ves? Pero nosotros sí, como aquí Dios le tiró al suelo. ¿Tú qué haces al lado mío? Tú no puedes estar de pie. Abajo. Le metió un sopapo a mano, un codo de derecha, le metió el Señor. Y lo tiró abajo. Knockout. Gloria a Dios. Y los pobrecitos a su Dios. Amado hermano, esos filisteos, imagínate que luego más adelante pasamos a ser la iglesia del Señor. Luego dice, tomaron al pobrecito, aquella cosa, ese piojito, cucaracha, y lo levantaron en su lugar. Y dice la Biblia, tornándose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos manos y las dos palmas de su mano, ¿qué dice? Estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Lo curioso es que así como Jesús entró a la tierra y postró a Satanás, lo desgració, lo dejó ser en poder. Ahí en la palabra vemos que cuando pusieron, Dagón siempre estuvo ahí. Esa es la casa de Dagón. Pero cuando llegó el arca de Dios, a Dagón se le paró los pelos. Fíjese. Así que Dios lo noquea. Pero mira cómo es que el hombre lo levanta. La enfermedad no está tirada por suelo, sí, pero la gente no cree y lo vuelve a levantar. Es cuestión de meditar concerniente a ello. Donde Dios entra, el diablo está frito. Por eso, cualquiera que reciba a Cristo, los demonios que están dentro de ti, de masturbación, de pornografía, de la que sea, tú tienes que creer que eso está vencido ya. Por eso la Biblia nos dice, muertos sois. Adán está muerto. La naturaleza está muerta. Jesús lo clavó. No tiene parte ni suerte. No tiene cómo estar de pie delante de Cristo en nosotros. Simplemente es que creas. Si crees, verás la gloria de Dios.
Y cuando lo volvieron a levantar a esa cosita, ¿quién vino a cortarle la cabeza? ¿Quién le cortó las palmas? Imagínense, en el secreto, amado hermano, nuestro Dios es solamente Dios. No hay Dios fuera de mí. No conozco ninguno, dice el Señor. Así que grande es nuestro Padre. Ese Dios que se veía ahí, Él es mi Padre. Él es mi amor. Él es mi Salvador. Él es quien me sustenta. Él es quien me fortalece. Él es quien me da la victoria en las batallas. Él es en mí, manifestando su vida, su carácter, su luz, su entendimiento, su gracia. Este Dios le cortó, amado hermano, le arrancó esa tontería. Por eso los muñecos no son de Dios. Ni Señor de los Milagros, Señor de Mamantanga, de Churacay, Virgen de Lourdes, no hay nada de eso. Y le cortó. ¿Se da cuenta el celo de Dios? Y esto es lo que tenemos nosotros que comprender y entender, que nuestro Señor es Dios maravilloso. Y vemos que pasado el tiempo, nuestro Señor Dios manda hambre, usando a su profeta, hablando de Elías. Elías, todo era figura de Cristo, amado hermano. Dios le manda, después de haberlo sustentado con los cuervitos y se habiéndose secado el río, luego le manda a una viuda a la casa de la viuda de Sarepta. Dios lo envía. Y ahí vemos que Dios dice: el que a vosotros recibe, a mí recibe, dijo Jesús a los discípulos. Y vemos que Dios envía y Dios entra a través de su instrumento a la casa llena de necesidad, una casa donde ya no había alimento. Esta mujer no era judía, era gentil. Haz de cuenta que Dios está entrando a los gentiles, está entrando a lo que nosotros vamos a hacer la iglesia. Dice la Biblia que Dios sustentó, porque esta mujer creyó, le hizo la tortita o la torrejita, gloria a Dios, al profeta, le dio el vaso de agüita. Y amado hermano, y no escaseó ni la harina ni el aceite. Todo el tiempo donde el hombre de Dios estaba, porque Dios siempre va a respaldar a sus hijos o a sus siervos. Dios estaba en su siervo Elías. Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. No solamente pasó eso, sino que también murió aquel muchachito que se encontraba allí. Y Dios, en la vida de su siervo Elías, lo resucitó. Amados amigos y hermanos, donde está un hijo de Dios, ahí está Dios. Porque ya Dios nos está haciendo uno, juntamente con el Todopoderoso. Pero así también cualquiera que mete en casa a un brujo, a un chamán, a un adivino, está metiendo al diablo, está metiendo la desgracia. A veces meten seguros, mira, amarres, meten los brujos para hacer un baño de florecimiento en las tiendas, en las casas, para hacer cochinada. Recibió a Satanás. La maldición está en los instrumentos del diablo, pero la bendición está cuando alguien recibe a un hijo de Dios. Así que fue Elías, y cuando vio que había muerto, Elías clama por aquel muchacho. Aún a la viuda has visitado, Señor, has hecho doler. Y se tiró sobre el muchacho. Gloria a Dios, clamó a Dios, y ese hombre fue levantado. Qué lindo es cuando no solamente se trata de Dios,
Pero aquí lo que estamos viendo ahora en este episodio es que Jesús entró, y lo que estamos viendo es donde Cristo entra, allí está la victoria. Donde Cristo entra, amado amigo, el mal se tiene que ir. Y vemos que la palabra de Dios dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Siempre los hombres de Dios, los seguidores de Cristo, vamos a tener pruebas. Dios va a permitir situaciones, pero todo lo que Dios permite es para avergonzar al diablo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Todo lo que Dios permite es para avergonzar al diablo. Nunca es para engrandecer esa cochinada que no vale para nada. Satanás está vencido, y el que reina y gobierna ha entrado un reino mayor que venció, y para eso el reino de Dios se está estableciendo en las vidas, en los hogares. Por eso la Biblia dice: cree en Jesús y serás salvo tú con toda tu casa. Este es algo tan maravilloso que Dios nos está dando, un conocimiento muy poderoso. Y así que nuestro Señor entró en casa y vio. Así también Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió en Mateo capítulo 10. Escuche. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, le dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, que es llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; y Judas Iscariotes, que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Escuchen: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapato, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Entrando en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de lo de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que de aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Ok, mire la disposición y el mandamiento de Dios.
Es decir, que cualquiera que iba de estos santos hombres de Dios, mandados por Dios, el Señor mismo estaba detrás de esto. Dios mismo estaba con ellos. Al recibir a uno de ellos, estaba recibiendo al mismo Señor, y él decía: sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Por eso nuestro Señor Jesús, él mismo estaba cumpliendo con esas disposiciones que se habían dado. Inclusive cuando vinieron los 70, también vinieron contentos porque todo se sometía a lo que Dios había dispuesto. Amados, así que es un gran privilegio para nosotros los creyentes ser dignos representantes de nuestro Señor Jesús. Por eso que tenemos que andar en esa santidad, andar ungidos, amados, porque somos el espectáculo, la cual es el Señor ocultó ese misterio. El diablo jamás se le pasó por la cabeza que Dios se haría hombre e iba a venir a esta tierra, y aquí en la tierra avergonzó a Satanás hasta lo último. Así que lo que estamos viendo es que cuando vino Jesús y entró en la casa, fíjate, entra en la casa, se va el dolor, se va la enfermedad. Si usted tiene un cáncer, usted que está viendo tal vez por casualidad, tienes una hechicería, tengas el coronavirus, si usted recibe a Cristo, algo va a pasar en tu interior. ¿Has visto cómo en el Antiguo Testamento usted está manifestando eso? Y ahora estamos viendo en Jesús. Entró en la casa de este Simón, de un creyente. Por eso, en la casa de los creyentes, donde nos deleitamos en Dios, quiere ver lo que hay cuando Cristo entra. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Proverbios, escuchen por favor, en Proverbios capítulo 3, en el versículo 33 nos dice el Señor: la maldición de Jehová está en la casa del impío, mas la bendición en la morada de los justos. Es decir, los falsos creyentes, los que dicen que han venido a Cristo pero no viven conforme a la palabra, ese es un impío. Tiene Biblia, habla en lenguas, se llama pastor, ministro, hermano, lo que sea, pero está en pecado oculto, es un impío. Ahí no está Dios, está la maldición de Dios. Por eso ahí hay gritos, hay infidelidad, hay pornografía, hay cochinada, hay pleito entre hermanos, no se llevan bien. La maldición, cuando dice maldición, hay malas expresiones, no hay paz, no hay palabra buena, no lo hay, no reina Cristo ahí. Tiene la Biblia, está como el diablo que tiene la palabra pero no la vive, no la guarda. Así hay muchos, hermanos. Por eso no piense usted que todo aquel que tiene una Biblia de Dios, hay gente que tiene Biblia pero son del diablo. Por eso es que la maldición está allí. Se mueren. Cosas terribles pasan ahí. Hay pecados ocultos ahí. Entonces, pero dice, pero Dios bendecirá la morada de los justos. Hay hogares donde en verdad está Dios. Se respira paz. Y aunque hay vientos malignos que soplan dentro de la casa, buscando que ensuciar, traer disensión, traer contiendas, Dios da sabiduría al esposo, a la esposa, a los hijos, el saber timoniar aquella casa, para que el diablo no se ría. Se declara que esta casa es de Cristo, no del diablo, y se le echa fuera en el nombre de Jesús. Así que cuando Dios esté en esa casa, quiere ver lo que pasa. Vamos, en el Salmo 112, vamos a ver cuando Dios mora en una casa, cuando Dios está en aquella casa. Usted vio cuando entró el arca de Dios en la casa de Dagón, lo descuartizó a Dagón, gloria a Dios, le arrancó la cabeza. Aleluya. Así que también está decapitando demonios en cualquier casa donde reciben a Cristo.
Dice la Biblia, Salmo 112, ¿qué sucede cuando alguien ya comienza a deleitarse en Dios? Recibe en su vida a Dios. Dios la tormenta del mal carácter, las expresiones grotescas, las malas palabras, el ser renegón, todo eso se larga cuando el Señor entra en tu corazón. Y también comienza a poner orden en el hogar. Y no será de la noche a la mañana, pero sabemos que Dios dice, y lo que Él dice, así lo cumple. Veamos cuando Dios entra en la casa. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Está diciendo que este hombre no fue de Dios en un principio y nadie nació siendo de Dios. Todos nacemos y al recibir a Cristo y empezamos a deleitarnos y comenzamos a tener temor de Dios en Él, alejamos de la casa todo lo que es pecado, suciedad. Dice la Biblia, su simiente, sus hijos serán poderosos en la tierra. Escuchen, la generación de los rectos será bendita. ¿Qué más pasa, predicador, en la casa donde entra Dios? Hacienda y riqueza hay en su casa, abundancia hay. Como dice la Escritura, abundancia hay en la casa del justo, pero muchas veces se pierde por falta del juicio, por no hacer lo correcto. Si tenemos abundancia que Dios nos da, pues lo compartimos. Porque la Biblia dice, hay quienes reparten. ¿Quiénes reparten? Los tacaños no reparten. No. Los que son de Dios se compadecen de los pobres, piensan en el pobre. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo libra Dios. Amados, estamos viendo que asciende riqueza y en su casa su justicia permanece para siempre. Resplandece en las tinieblas luz a los rectos. Cuando dice que resplandece en las tinieblas, que va a llegar un día malo. Va a llegar que Satanás va a pedir como lo pidió a Job. Fue un día de tinieblas. Fue el día de los demonios. Entraron en la casa de Job. Es una casa bendita, era la casa de Job, de mucha prosperidad. Lea el libro de Job. ¿Y qué sucede? Lo pidió el diablo. Y cuando lo pidió el diablo, Dios se lo permitió. Pero la Biblia dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Significa que las tinieblas no pueden apagar el entendimiento que ya Dios nos dio. Eso significa que podemos dominar en medio de las tinieblas. Podemos avanzar en medio de la tempestad. Podemos continuar en medio de las tribulaciones, enfermedades y lo que fuere. Porque Dios nos habita. Somos la casa de Dios. Y si Dios mora en la casa de un santo, esa casa es bendita. Estamos viendo que asciende riqueza ahí en la casa. Su justicia permanece para siempre. Esa justicia en la cual Dios ha hecho en nosotros. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios habita en una persona, esa persona se vuelve como Dios. Ese hogar es amable. Ese hogar es clemente, misericordioso. No somos pleitistas. No mora la ira en nosotros. No somos perfectos, pero nos soportamos y nos sobrellevamos. Por eso dice, es clemente, misericordioso y justo. Luego dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio. En esta casa Dios toma el control y ya no somos como antes, sino que Él dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, ayudamos a los demás. Mientras que la gente que no tiene a Cristo son egoístas. No tiene que comer, que se muera, que me interesa. Ve, no hay amor. Entonces, donde Dios entra, esto acontece. Te lo voy a terminar de leer porque si voy a coger punto por punto me voy a demorar. Dice, por lo cual no revelará para siempre
en memoria eterna será el justo, porque Dios se lo lleva. Dios se lo lleva a su presencia en el paraíso y nos va a dar un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Aleluya. Este no es mi cuerpo, este es el cuerpo del viejo, pero lo estamos usando. Lo usamos para predicar, para ayudar, pero el poder de adentro sale para poder hacer bien a los demás, como en el caso de Pedro, como en el caso de Pablo y todos los santos hombres de Dios que fueron usados por Dios. Dios habitó en ese cuerpo, lo hizo su casa, lo hizo su templo. Y si está con su familia, la familia también será bendita, como lo estamos viendo. 7 dice: de mala fama no tendrá temor. Ya no lo gobiernan los demonios, ahora lo gobierna Cristo Jesús. Su corazón está percibido confiado en Jehová. En Él está nuestra confianza, en Él estamos anclados. Cuando Dios habita en esa casa es bendita. Gloria a Dios. Asentado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Satanás vendrá por donde quiera y quedará en vergüenza. Dice que estos que son de Dios, esa casa donde mora Dios, dice, esparce, da a los pobres. Donde quiera que va, ahí está dando, ahí está esparciendo, está bendiciendo. No solamente da economía, ayuda, sino que también da la palabra, la cual necesita el mundo. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. Lo verá el impío, sí, el impío siempre va a estar odiándonos a nosotros. Lo verá el impío y se despechará, crujirá sus dientes y se repudrirá. Perecerá el deseo de los impíos. Ya hemos visto que la maldición está en el hogar de los impíos. Si es así, entonces tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. Mi recompensa eterna está en los cielos. Y esa recompensa eterna que tengo en los cielos depende de cómo me conduzco acá. Tentaciones, pruebas, luchas tendremos por doquier. Son obstáculos que tenemos que estar pasando, que no nos va a frenar. Así que lo que estamos viendo en esta hora, cuando Dios entra en una casa, qué bonito, ¿verdad? Entonces nos están diciendo, vino Jesús a casa de Pedro y también hoy está entrando a tu casa. A través de esta predicación, está entrando por tus oídos. Tú estás saboreando esta palabra. Dios sabe la realidad de vida que estás llevando. Dios quiere tomarte a ti, quiere tomar tu alma. Él quiere habitar en tu corazón y ahí quiere hacer morada contigo. Como dice la Biblia, Dios está tocando la puerta de tu corazón y la Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ahí entró en la casa de Pedro y Pedro, ¿qué pasó? Entró a la casa de aquella mujer que iba a pensar que iba a morir, la viuda de Sarepta, y mira cómo vivió. Y cuando murió también su hijo, mira cómo lo resucitó. Amado hermano, Dios tiene pensamiento de bien para ti. Dios tiene pensamiento de bien para ti. Y eso es lo que Él quiere. Abre la puerta a tu corazón. Él no te va a obligar. Mira lo que hizo. Tal vez tienes parientes, familia que están enfermos. La mayoría tiene familia que está enferma. La mayoría. ¿Acaso no necesitan a Jesús? Si tú recibes a Jesús, tú serás esa herramienta. Jesús te sentó a la diestra del Padre. Pero ahora, si tú lo recibes en tu corazón, Él morará en ti. El Cristo resucitado morará en ti. Así como lo oyes. Y si andas en obediencia conforme a la palabra, andando en espíritu, entonces Dios te llenará del Espíritu Santo. Te volverás un superhombre. Te volverás la casa de Dios. Y será Dios obrando en ti, haciendo bienes. Como decía Jesús, el Espíritu del Señor es sobre mí,
y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a los ciegos darle vista, a los mudos hacerlo hablar, a los sordos hacerlos oír. Ese trabajo todavía continúa. El último tiempo lo dejó Dios para los hijos de Dios. El último tiempo de esta tierra lo dejó Dios para los hijos de Dios. Primero envió al Hijo, que es Dios hecho hombre, Jesús. Despedazó a Satanás, arrasó todo. No hay nada que no haya vencido. Para que los hijos vengan, no sea frenado por nada. Para cuando los hijos vengan, no sean frenados por nada. Así que lo mismo que Jesús anduvo haciendo, usted vamos a ver en los libros de los Hechos cómo es que Dios en su casa, cuya casa somos nosotros, dice Hebreos, si permanecemos firmes hasta el fin. Muchos han empezado este camino y han terminado mal, pero gracias a Dios que ahora nos toca a nosotros. Dije que gracias a Dios nos toca a nosotros. No por gusto estás mirando esto. Ahora es un desafío para ti. Ya hemos sido casa del diablo y cuántos males hemos hecho. Borrachos que no hemos hecho. Fíjate, a escondidas que no hemos hecho. Nos tomó el diablo, pero ahora que nos tome Cristo. Termino. Dice el versículo 15. Tocó su mano y la fiebre la dejó. Tocó su mano. Tienes que saber que la plenitud de Dios estaba en Cristo. Era Dios en su Hijo haciendo bienes a este mundo. Ahora es Cristo en nosotros haciendo bienes en este mundo. Eso es así. Eso es así. Así que Dios te está llamando a su gloria. Te llama a una vida nueva. Te llama a una vida sobrenatural. Quiere que tú seas su casa. Amado amigo, es algo tan precioso, una honra tan grande ser llamado hijo de Dios. Todo va a terminar en esta tierra. No cambies este mensaje por cualquier tontería, no. Es Dios compartiendo su reino contigo. La Biblia dice que si somos hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te imaginas el reino donde Dios habita? Y aún con todo, Él quiere habitar en tu vida para hacer de ti rico en Dios. Esa riqueza se manifiesta en señales, milagros y prodigios. Esa riqueza se manifiesta en un carácter celestial como el del Señor. Esa riqueza se manifiesta en un lenguaje de vida, de edificación, de sanidad, de seguridad, sin temor, con poder. Ese estilo de vida son los que son casa de Dios. Jesús entró y tocó. No tocó Jesús, tocó Dios. Porque Jesús como hombre no podía hacer nada. Pero Dios en Cristo, Él es el que hizo todo. Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Si usted se pone a pensar que la Biblia dice, tocó su mano y la fiebre lo dejó. La fiebre lo dejó. Significa que la fiebre tiene vida. El cáncer tiene vida. El coronavirus tiene vida. Pero todo viene del mal. Pero cuando Cristo entra y cuando Él llega y cuando Él toca, emana un poder, así como la mujer del flujo de sangre, calladita, sin que Jesús se dé cuenta, iba por detrás abriéndose paso, y en que estaba inmunda no le interesaba, simplemente quería tocar el borde del manto de Dios. Y cuando así llegó y lo tocó, dice la Biblia que salió poder de Dios. Y cuando ella tocó, ella se esforzó, su fe le llevó a eso. Y cuando su fe le lleva a eso, el diablo no te puede frenar. Simplemente decídete. No espere que Dios te toque, toca a Dios por la fe. Toca a Dios por la fe. En ese momento, cuando ella tocó, sintió que lo que 12 años
le estaba emanando sangre de la mujer. Ahí se estancó. Llegó la libertad. Jesús volteó y dijo: ¿quién me tocó? Pedro, como siempre, había mucha gente siguiendo al Mesías. Maestro, la gente está que te aprieta y tú dices: ¿quién me tocó? Jesús recalcó: alguien me tocó, porque de mí salió poder. La mujer, al verse descubierta, temblando y con miedo, dijo: Señor, le contó todo. Y Jesús le dijo: tu fe, si tú creyeras en esta palabra, si tú abrieras tu corazón al Señor, si tú le dieras la oportunidad a Dios de que le entre a tu vida, y tú en tu vida que te vuelve la casa de Dios, llevas a tu hogar a este Cristo y comienzas a compartir esta bendita palabra, donde llega Dios, Dios le saca la cabeza a Dagón, le saca la cabeza a la pornografía, le saca la cabeza a todo lo que es diablo, le saca la cabeza. Entonces, esta predicación hoy nos está ayudando mucho. Te asegura que, imagínate, si Cristo esté en ti, ¿cómo te puede penetrar? ¿Cómo te puede penetrar el mal? No puede. Dios ya te compró. Dios te rescató. ¿Te das cuenta? Dios te poseyó. Él habita en ti. Tú te has vuelto su cuerpo. Dije que tú te has vuelto su cuerpo. Entonces ya no eres tú. Es Cristo habitando y morando en ti. Termino y dice: tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Hay que ser agradecidos a Dios. Cuantas veces nuestro Dios nos da victoria, hay que agradecerle y hay que servirle. ¿Te gustó? Ponle un like a esto, con el favor de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta a este y a otros videos que tenemos en YouTube. Comparte, por favor, con todas tus amistades y amigos para que también sean edificados. Que el Señor Dios nos prospere. Muchas gracias a todos. Adelante, sigue entrando a las redes. Somos la iglesia del Señor Jesús de Cristo. Una oración para todos ustedes. Padre, gracias por todos aquellos que han sintonizado en esta hora. Gracias por las guerreras y guerreros que están sintonizando y los que están por Facebook, por Telegram, por Instagram y por toda la gran gloria a Jesús. El Señor Dios siga prosperando y bendiciendo. Muchas gracias en el nombre de Jesús.